vamos a ir dando inicio a esta primera mesa, primera jornada de la primera jornada, en realidad, sí, primera mesa de la primera jornada de nuestra iniciativa de jóvenes por jóvenes, jóvenes profesionales por jóvenes estudiantes, la cual es un proyecto, no he dicho muchas palabras para describir esto, pero en principio es, y queremos transmitir que es un proyecto que hemos iniciado en Seinasec con el fin de llevar a los estudiantes y jóvenes profesionales recién graduados o que están en un máster y que también están pensando en esa futura o cercana, mejor dicho, salida laboral, un proyecto que les permita precisamente acercarse a ese mundo laboral. Ahora bien, la idea de este proyecto y de esta primera mesa es poderles acercar a ese mundo a ese mundo laboral, en este caso hoy, como explicaré en un momento, centrado en la gobernanza o en el gobierno local, perdón, en el análisis político, el trabajo en las instituciones internacionales y en la administración pública del Estado, de forma tal de que podamos conocer un poco más cómo se llega ahí. Y para eso hemos traído a tres invitados muy especiales que además han venido y han dado de su tiempo para poder transmitir lo que ha sido su experiencia, para lo cual estamos muy agradecidos y que voy a presentar a continuación. El primero de ellos, bueno, mientras estoy aquí pendiente también de la gente que se va incorporando, el primero de ellos es Juan Manuel Sotillo Urbistondo, quien es además, y que le conozco, perdón, además, bastante de cerca y a quien hemos invitado por un perfil bastante interesante que tiene, que como van a ver, mezcla precisamente ese ámbito académico y de especialización con el ámbito de organizaciones internacionales, análisis, etcétera. Juan Manuel es técnico de Administración Financiera en la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, con sede aquí en Madrid, y es además investigador predoctoral en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. En ella, en este programa de investigación doctoral, investiga acerca de las relaciones económicas entre China y América Latina. Además, es licenciada en Economía por la Universidad Carlos III y máster en Análisis de Relaciones Económicas por la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Vale? Entonces, podemos ver cómo hay un perfil bastante transversal que nos lleva precisamente, ¿no?, para aquellos que venimos de la Casa de Internacionalistas, a nuestra siguiente invitada especial, quien es Cristina González Horayo, graduada en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y graduada o licenciada en Derecho por la UNED, la Universidad Española a Distancia. Ella además es miembro de la revista Relaciones Internacionales, ha colaborado y trabajado en otros ámbitos también y la hemos invitado en representación del perfil laboral de la administración pública. ¿Por qué? Porque Cristina, y la volvemos a felicitar por eso, recién ha aprobado y se ha incorporado al cuerpo de la gestión de la administración civil del Estado. Corrígeme, Cristina, en un momento ahora si ese es el título exacto, pero lo bueno es que también vemos otro ejemplo que queríamos traerles de una profesional joven que ha entrado en ese sector público que para muchos internacionalistas y politólogos es uno de los principales atractivos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Víctor André Bonilla Tirado, que es un caso, permíteme decirlo, Víctor, es un caso muy interesante y que ha venido por recomendación para este evento porque es no solo vocal vecino de la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, que es un sector para todos aquellos que se están conectando desde Latinoamérica, es un sector, por así decirlo, un distrito de la ciudad de Madrid, aquí en España. No solo es vocal vecino ya dentro de la representación política del gobierno local, sino que además es presidente o miembro de la directiva, perdón, miembro de la directiva de la delegación de Nuevas Generaciones, es decir, de las juventudes del Partido Popular aquí en el mismo distrito de Ciudad Lineal. Pero lo curioso, ¿vale? Por eso he dicho que es un perfil bastante interesante, es que él todavía está estudiando el doble grado de Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública. Por ende, refleja muy bien lo que es ser un estudiante, ser un joven que sigue formándose, que sigue avanzando, pero que ya entra en la participación política, ya entra en la representación política del gobierno local. En este sentido, como le dijimos también a Víctor una vez que le invitamos, lo más importante aquí no es solo formar parte de un partido, porque probablemente muchos y muchas de ustedes formen parte de un partido político en sus respectivos países o vayan a querer formar,
pero lo importante es que no es solo que forme parte, sino que ya se ha incorporado en la representación local. Entonces, sin mucho más preámbulo, que ya he hablado un montón, les damos la bienvenida y agradecemos una vez más a que hayan podido formar parte de este encuentro. Agradecemos a todos los asistentes, en primer lugar también para abrir de su tiempo, ¿no?, en diferentes usos horarios que nos están visitando. Y vamos a dar comienzo entonces a esta actividad. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Yo voy a ir planteando unas preguntas, le voy a ir dando la palabra a cada uno de ellos y vamos a pasar a partir de la respuesta, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Después de 3 preguntas, o de algunas que puedan surgir específicamente en cada una, vamos a pasar a una ronda abierta, ¿no? Una ronda de preguntas abiertas para que los y las asistentes puedan hacer sus respectivas preguntas, para la redundancia, a nuestros invitados. ¿Vale? Y bueno, ya por iniciar, mi nombre es Juan Andrés Gascón, que casi que se me olvidaba decirlo anteriormente, coordinador y académico de SEINASEC, quien va a moderar la sesión de hoy. Vale, pues nada, bienvenidos, Cristina, Juan Manuel, Víctor. Si quieren empezamos entonces por la primera pregunta, que yo creo que es algo que prácticamente todos los que están, o todas las que están aquí, están esperando saber, y es, esto que han llegado a lograr, ¿cómo ha sido su primer acercamiento a ese mundo laboral? Terminando, o en mi caso, ¿no, Víctor? Todavía en la carrera, ¿cómo ha sido ese primer paso o cómo ha sido ese primer encuentro con la posibilidad de trabajar, ¿no? O la posibilidad de esperar un poco o especializarte y trabajar, y qué hitos, qué decisiones, qué consejos, qué elementos fueron los que le han permitido llegar a donde están ahora. Entonces, bueno, si les parece bien, yo creo que podemos empezar, si quieres, Cristina, que nos cuentes un poco, además que hemos compartido muchísimos espacios, que nos cuentes un poco, si quieres tú de primera, cuál ha sido ese primer acercamiento. Es decir, terminas la carrera, ¿qué pasó? Vale, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Juan Andrés por haberme invitado, que los dos fuimos compañeros de carrera de estudios internacionales, fuimos la cuarta promoción, si no me equivoco, del grado, éramos un poco los novatos, los que estrenamos la carrera allí. Y nada, quería comentaros que nosotros terminamos el grado en 2021 en un contexto bastante inestable por la pandemia del COVID. Entonces nosotros no tuvimos muchas opciones a realizar prácticas, que en nuestro caso eran extracurriculares. Entonces nos encontrábamos, la mayoría de alumnos del grado, un poco perdidos en ese aspecto. Algunos decidieron hacer un máster y yo en mi caso decidí seguir estudiando, porque había cursado un año de Derecho online por la Universidad Nacional a Distancia y decidí terminarlo en mi ciudad natal, que es en el norte de España. O sea, me volví de Madrid y allí busqué unas prácticas para hacer en un despacho de abogados y luego estuve trabajando a la vez que terminaba de estudiar, pues en una notaría y en diversos trabajos. Pero llegado a un punto, como hace unos 2 años, no sabía un poco por dónde enfocarme. Porque sí que es verdad que aunque me gusta el ámbito de la investigación, que por eso continúo en la revista de Relaciones Internacionales, no quería enfocarme totalmente a ese campo. Y tampoco quería probar a mandar currículums un poco a voleo, como decimos aquí, y tampoco tenía muy claro si realizar un máster sin tenerlo así bastante claro. Entonces decidí pues meterme en el mundo de la función pública aquí en España, sobre todo asesorada por una amiga y compañera de carrera que había aprobado en la promoción anterior. Yo me había planteado opositar, pero no lo había tomado en serio porque siempre pensé que la mayoría de plazas estaban centralizadas en Madrid y que además no había teletrabajo. Pero en mi cuerpo, en la posición que acabo de aprobar, que como dijo antes Juan Andrés, que estaba bien, es el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. Ahora recientemente, por la pandemia, sí que tenemos teletrabajo y también nos encontramos ahora en un récord máximo de plazas convocadas, debido a esto, sobre todo a la jubilación que hay en España masiva del funcionariado. Entonces, pues me decidí a opositar porque también tenía mucha experiencia estudiando por mi cuenta al haber estudiado y aprobado Derecho por la UNED y decidí empezar en diferido, online, y porque lo veía sobre todo una opción muy estable para la vida laboral, sobre todo, por ejemplo, porque te permite tener conciliación con tu vida, el teletrabajo tiene un horario muy, muy bueno, solemos trabajar, bueno, solemos, aún no me he incorporado, pero el funcionariado de 9 a 2 o incluso algunas tardes, pero es todo cosas que sirven para conciliar tu vida, entonces lo vi todo puntos a favor.
Y también yo lo que os comentaba antes de que pensaba que estaba todo centralizado en Madrid, ahora al haber abierto tantas plazas nuevas, esto no es así. Y en mi convocatoria se convocaron unas 2.600 plazas y si ponemos de ejemplo la convocatoria anterior que ya se han adjudicado, 2/3 de las plazas fueron en Madrid, pero el resto de plazas están distribuidas por toda España, así que es muy buena opción para aquellos que no queremos solo quedarnos en la capital o en ciudades tan grandes. Entonces, este fue más o menos mi primer acercamiento a la posición. Estuve estudiando un año y ha salido bien. Recientemente han dado las notas hace un mes y eso es lo que os puedo comentar ahora de primeras de mi primer acercamiento. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Creo que hay varios puntos que invitaría también a la audiencia a ir anotando para esas posibles preguntas, que es ese primer encuentro en donde no hay demasiadas oportunidades, hay un sector público que es desafiante, pero está ahí, y que creo que todos de los que vengan de España, de América Latina, siempre está el sector público ahí presente, ¿no? Que uno no quiere saber cómo entrar, cuáles son las actitudes que hay que tener, y luego además esta idea de cómo tener autodisciplina para formarse y prepararse. Por ejemplo, en Latinoamérica en muchos países le llaman concurso público, ¿no? Así como en España se llama oposición o plazas públicas, no puestos públicos. Entonces, quisiera que tuviésemos esos dos elementos ahí. Gracias, Cristina, también por compartirlo. Y pasamos, si les parece, con Juan Manuel. Y Juan Manuel, si nos quieres contar un poco ese primer escenario, ¿no? Por carrera, mm, cómo estabas, cuáles son esos hitos que te fueron marcando la idea de por dónde ir y qué nos podrías hablar de esa primera etapa. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí presentes escuchándonos. Lo primero de todo, quería deciros que tengáis en cuenta que yo soy el abuelito de esta jornada, ¿vale? Yo salgo de la universidad en el año 2009. 2009, que por lo menos en Europa estábamos en una situación de una crisis económica terrorífica, donde era imposible encontrar trabajo prácticamente en nada. Y yo ahí me vi lanzado al mercado laboral y por suerte pues empecé un periodo de prácticas que me llevó a la compañía del Agua de Madrid, al Canal de Isabel II, que es una compañía en principio pública que se encarga de la gestión del agua de Madrid y que lleva también varias empresas del agua en países de América Latina. A mí me parece muy interesante porque yo me había especializado en economía internacional para trabajar allí en el departamento de finanzas y además trabajaban con América Latina y me parece muy interesante. Fui enlazando después de mis prácticas, pues contratos temporales con esta misma empresa, pero dada la situación económica en la que nos encontrábamos, pues no había posibilidad de que sacaran plazas públicas para que diera pie a que en el futuro continuara en esa empresa. Así que me fui y a la vez empecé a estudiar un máster de Relaciones Económicas Internacionales, siempre teniendo claro el tema que a mí me gustaba, que a cualquier tema que le guste, si hay algo que te gusta, dale duro porque es fácil que en un futuro te sirva y te ayuda a encontrar trabajo y a encontrar el trabajo que a ti te guste. Estuve un tiempo, casi un año, dedicando a mi máster y sin compaginarlo con trabajo porque estaba muy complicada la situación de encontrar trabajo aquí en España. Y finalmente, pues al cabo de ese año, año y poco, consigo entrar a trabajar en una empresa francesa que se llama Veolia, que se dedica también al sector del agua y las infraestructuras medioambientales en todo el mundo. Y en este caso era para la Dirección Regional de América Latina, que estaba en ese momento en Madrid. Trabajé con ellos 4 años, luego posteriormente he cambiado a otras empresas, aquí españolas y europeas, que se dedican a distintas cosas, siempre en el área de finanzas. Pero siempre yo manteniendo mi focalización en que si en algún momento encontraba algún puesto en algún organismo que se dedicara a cuestiones de América Latina, disparar a ello e intentar conseguir la plaza. Y bueno, ha sido recientemente, este año, pues desde este año soy funcionario de la Secretaría General Iberoamericana aquí en Madrid, en el área de contabilidad y finanzas. Y siempre tener eso en cuenta, que
siempre hay tiempo para aprender cosas nuevas, siempre hay tiempo para cambiar de trayectoria profesional y siempre hay tiempo para poder alcanzar el puesto deseado por cada uno. Genial, muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante y nuevamente invito a la audiencia a pensar en algunos puntos, ¿no? Que luego iremos desarrollando de interés sobre esto, que es primero qué hacer, y creo que muchos de los que o muchas de las que están podrían estar en una situación similar en sus países o localidades de qué hacer o cómo adaptarse a una situación económica nacional o una situación institucional complicada, ¿no? Y qué tipo de decisiones se pueden tomar y cómo combinar conocimientos y actitudes para ese trabajo que se aspira o ese trabajo soñado, por así decirlo, ¿no? Y aquí Juan Manuel también lo representa muy bien porque precisamente combina ese ámbito económico, de formación económica, con la investigación y su especialización en relaciones internacionales y llega desde el sector privado a los organismos internacionales teniendo paralelamente la universidad. Entonces, podemos ver cómo es posible combinar cosas, ¿no? Y quiero que la audiencia también se quede con esto, con un matiz, antes de pasar a nuestro compañero aquí también, Víctor, de que en España los másteres se suelen hacer inmediatamente de la carrera. No siempre, no ha sido en toda la historia de España, pero es bastante común que se hagan luego de la carrera. Sin embargo, la lógica es la misma, es en qué me especializo. Por mucho que en Latinoamérica se hagan después, porque demandan una experiencia, etcétera, sí es cierto que la disyuntiva es la misma, y es en qué me especializo, en qué voy a dedicar mayor tiempo y enfoque para competir en el mercado laboral. Así que pasamos ahora al ámbito de gobierno local preguntándole a nuestro invitado Víctor Bonilla, bueno, mientras estás en la carrera, ¿cómo ha sido ese primer paso y esa posibilidad, ¿no? Esos hitos que te han permitido a ti llegar o que tú creas que te han permitido llegar a, mientras todavía estás estudiando, ser ya un representante del gobierno local en un distrito de Madrid. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias a Penatel y a Juan Andrés por la oportunidad. A ver, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Autónoma de Madrid, como lo ha hecho Juan Andrés. Estudio en la Universidad Española, pero sin embargo soy de origen peruano. Y bueno, creo que no es sorpresa para nadie pues la catástrofe política que hay en mi país, ¿no? O sea, creo que más o sea, claro y en botella, bueno. Entonces yo desde que tengo pues corta edad siempre he estado bastante consciente de lo que significa la política en el país. Y también he tenido conciencia de que uno siendo joven o haces política o la hacen por ti, es una de dos. Entonces, y mi acercamiento primero es porque yo entro a la Universidad Autónoma de Madrid en 2021 y yo empiezo en el grupo de debate del MUN, el Model of United Nations, y en esas reuniones que se hacía, pues yo conozco a mucha gente del partido al que pertenezco, es el Partido Popular, y me hacen la invitación, oye, tal, no sé, ¿no te gustaría algún día ver alguna charla y tal? A lo que yo acepté. En 2021, fines, formalicé mi afiliación. Y la verdad es que siempre he sido una persona bastante interesada en el debate. Desde que estoy en los colegios me gusta mucho lo que es debatir. Siempre ganaba en respecto a mis clases y eso. Y también se hacían debates dentro de la sede en la que yo estaba, que era la sede de Moncloa Vaca. Y bueno, la cuestión es que en cierto momento la persona que estaba liderando las nuevas generaciones de mi sede lo deja por motivos personales y se requieren manos para la obra, ¿no? Porque al fin y al cabo la organización tiene que seguir y debe seguir funcionando para el bien común. Entonces ahí es donde a mí me ofrecen y me dicen, oye, necesitamos personas, un grupo que esté a cargo de esta sede, que queremos mover muchas cosas y que tenemos en mente muchas cosas muy buenas, ¿no? Y yo acepto, empiezo a trabajar también por la sede en la que estoy. Hace poco más de un año formalizó mi presidencia y en octubre ya hago 2 años dentro de la Junta Municipal. Bueno, pues que nada, eso. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy interesante porque creo que también habla de un factor que a muchos y a muchas les puede interesar de los que están conectados y es el factor migratorio. Es decir, cómo llegamos, pasamos a otro país o pensamos, ¿no? En mudarnos o en pasar una temporada en otro país o habiendo crecido, ¿no? Con ascendencia, por ejemplo, en este caso de Latinoamérica o de otros países. Y claro, cómo estar conectado a un origen y luego también adaptarse y formarse y hacer vida en el país de destino, ¿no? En el país de residencia. Y como eso, tú bien lo demuestras, no es un impedimento para precisamente llegar a ser representante político y probablemente no en un futuro seguir avanzando, ¿no? En esa pirámide dentro del partido y la unión con el gobierno local, ¿no? O el nacional o las diputaciones.
Lo cual además es muy interesante por otro punto, que es el cómo reflejas muy bien la idea de la participación activa, de no quedarse dormido, de seguir debatiendo y seguir estando en los lugares en donde hay que estar, seguir mostrándose proactivo. Y eso nos permite, con estas menciones que he puesto, nos permite pasar a la segunda pregunta, ¿no? El segundo bloque, que es un poco más centrado en, ¿vale? Han tenido estos primeros hitos, han tenido esta trayectoria y han llegado hasta ahora a los puestos que nos han ido comentando. Ahora, claro, en todo ese recorrido, la pregunta viene a ser, ¿qué habilidades, qué aptitudes, qué conocimientos creen ustedes que les han sido más importantes o que ustedes identificarían, ¿no? Mirando en retrospectiva, que les han permitido desenvolverse con éxito? O sea, ¿qué es lo que han puesto más en práctica? ¿Qué es lo que han visto que han tenido que desarrollar más? ¿Y qué recomendarían, ¿no? Derivado de eso, qué recomendarían a aquellos que ahora, ¿no? De toda la audiencia, los que luego vean esta grabación, qué recomendarían de esas actitudes, herramientas, conocimientos de desarrollar, ¿no? Cada uno en sus diferentes ámbitos. Entonces, si quieren, vamos a hacer un poco el orden invertido y si quieren, si les parece, empezamos contigo, Víctor, que ya nos venías contando la parte de política y de representación y también tu experiencia desde la universidad. Bueno, qué habilidades, ¿no? Y qué herramientas nos puedes contar. Yo considero que de cara a la organización, bueno, a la liderazgo de algún tipo de organización, en mi caso es la organización de las nuevas generaciones de mi distrito, que es Ciudad Lineal, yo considero que es súper importante el hecho de poder adaptarte a los cambios, poder adaptarte a muchas cosas que te pueden venir encima, y también a la capacidad de organización, a la capacidad de saber organizarte y tener en cuenta que puedes tener muchas actividades que realizar, muchas actividades que organizar, y siempre tener un horario, creo que es algo más básico, creo que incluso más que trascendiendo el tema político, creo que es algo más de cara a algo más transversal, por así decirlo, ¿no? Y es lo que yo valoro mucho y creo que me ha servido bastante en este año que llevo de presidente y en los 2 años, bueno, respecto a los 2 años que llevo como vocal de la Junta Municipal, yo creo que lo que también me ha ayudado bastante y que yo pondría bastante en claro es el hecho de saber tener, no sé cómo decirlo de esta manera, poder dar la voz. Estar siempre también, estar muy conectado a los vecinos, porque al fin y al cabo creo que es distinto el tema de la política local con una política más provincial o autonómica, que al fin y al cabo tú cuando trabajas en un distrito, en un municipio, tú tienes que estar a pie de calle y tienes que conocer a las asociaciones municipales o distritales que haya, conocer a los vecinos, conocer cómo lo llevamos tanto Lorenzo y yo, en una asignatura de la universidad que es actores políticos, sección colectiva, conocer cómo se mueven esos grupos de poder dentro del distrito o el municipio, ya que no es únicamente la Junta Municipal el único ente con poder, también influye mucho otro tipo de actores, como puede ser muchas asociaciones municipales o distritales que tenemos en el distrito, y conocerlas y también saber mediar y llegar a un acuerdo, porque al fin y al cabo se trabaja para el bienestar de todos los ciudadanos, independientemente de la ideología que haya, se usa. Cuando es más política, pues se puede entender que cuando hay temas más ideológicos de cara a una política más autonómica o nacional, de cara a la gestión local, se trabaja única y exclusivamente por el bienestar de los vecinos. Creo que es más gestión que ideología. Así que creo que eso. Muy bien, muy interesante, ¿no? Estos factores de ser versátil, de adaptarse, de tener muy claro el enfoque de aquí, de con quién estás trabajando y para quién estás trabajando. Yo creo que eso es un elemento, ¿no? Que vamos a guardar ahí de la parte de representación política y pasamos entonces, gracias, Víctor, también por compartirlo, y pasamos entonces a Juan Manuel que nos cuente un poco, ¿no? En esa navegación, ¿no? Entre el sector privado, las organizaciones y la academia, qué tipo de actitudes, conocimientos o herramientas considera que tuvo que haber desarrollado. Creo que ciertamente lo que ha dicho Víctor es muy importante, esa cuestión de ser organizado, saber optimizar tu tiempo y también esa cierta constancia y organización, pero también yo creo que hay más cosas. Yo creo que una de las cosas que más me ha valido a lo largo de mi carrera es capacidad de escuchar a los demás. No importa a lo que se dedique la otra persona con la que estás hablando, da igual que sea la persona de la recepción, la persona que trabaja a tu lado o una persona de otro departamento completamente distinto al que tú trabajas o en el que estudias, siempre se puede aprender algo. Y siempre hay que estar abierto a aprender nuevas cosas,
a lo que sea. Yo que soy muy dado a aprender de todo, ¿no? Que he compaginado el máster con el trabajo. Luego, posteriormente, estoy compaginando el doctorado con el trabajo. Eh, Hay que tener ganas de aprender para cualquier cosa, ya sea para lo del propio trabajo o para cosas de fuera. Y también os digo una cosa que me ha ayudado mucho y que a mí me gusta especialmente es aprender idiomas. Aprender idiomas es una cosa que creo fundamental, te abre la mente, te ayuda a comprender cómo ven otras personas el mundo, porque en el software que lleva la placa base, que es nuestro cerebro, es muy diferente lo que hace el idioma, cómo organiza la realidad en la que vive cada persona, y el idioma te ayuda a comprender cómo son los otros. Y además es una habilidad que seguramente el día de mañana en vuestra vida laboral va a ser necesaria, sea el idioma H o el idioma B, el que sea. Al menos uno o un par de ellos os van a ayudar en vuestra vida laboral. Excelente, gracias Juan Manuel. Creo que es también, ¿no? Dos apreciaciones y aportaciones muy importantes. Lo primero, el orden, ¿no? El organizarse, el estar, ¿no? No solo saber qué querer, sino cómo llegar a ello, y gran parte de eso es tener una agenda y rutina clara. Y luego, por otro lado, los idiomas, ¿no? Que no habían salido y que te agradezco también por señalar, porque, bueno, en el ámbito de las relaciones internacionales y el mundo de las ciencias políticas, claro, comunicarse es fundamental, ¿no? Entonces, ahora sí, Cristina, vamos contigo, y gracias Juan Manuel también por compartirlo. Cristina, ahora vamos contigo, que nos cuentes un poco en esa misma línea, ¿no? De trayectoria que nos venías diciendo, cómo ha sido en ese proceso el aprender o el aplicar determinadas herramientas, sobre todo en comparación a lo que habíamos tenido en la carrera, para el mundo laboral. Bueno, pues yo lo voy a enfocar un poquito al caso del estudio, porque es lo que yo he hecho más que vida laboral relacionada con las relaciones internacionales. Y también, como decía Juan Manuel, yo durante el grado también hice muchas cosas a la vez, estaba pues con 2 carreras, también con idiomas, como decía él, porque la autónoma nos facilitaba el servicio de idiomas, pues estudiar chino, por ejemplo. También es muy importante experiencias como las que viví yo durante la carrera, como el Erasmus, que te dan muchas capacidades sociales y de verte también a ti en entornos nuevos. Entonces, todas estas cosas yo las fui arrastrando a la oposición. Entonces, diría varias cositas, sobre todo el esfuerzo, la constancia, la determinación y saber tener un poco claro el objetivo o por qué lo haces, porque a la hora de estudiar una oposición tienes que tener muy claro que hay que tomárselo como un trabajo, que bueno, en mi caso lo dediqué mi tiempo completo a ella, es una oposición A2, aquí en España las oposiciones son C2, C1, A2, A1, y esta oposición sí que hay gente que la compagina con trabajo, gente que tiene familias, etcétera, pero yo en mi caso tuve la suerte y el privilegio de poder dedicarme 100% a ella. Entonces un poco me enfoqué a lo que quería y dediqué todo mi tiempo a ello, y algunas cosas que os aconsejaría si tomáis esta decisión, pues sería rodearos un poco de gente que os pueda dar consejos, que haya probado, como es mi caso, que seguí un poco el camino de la compañera que había probado en las academias en diferido, en los materiales, a la hora de practicar test para los supuestos prácticos, y también rodarse con gente que estaba positando la misma situación que tú, que yo, por ejemplo, estudiaba en la biblioteca, para pues un poco empatizar con compañeros, no sentirse sola en este proceso. Pero sobre todo las cosas más importantes es el esfuerzo, la constancia, porque estás estudiando tú solo ante unos apuntes con mucha incertidumbre de no saber cuándo es la fecha del examen, etcétera. Y también algo muy importante que ninguno de nosotros hemos dicho es también compaginar el trabajo, la posición, los estudios con el deporte. En mi caso volví a retomar el deporte, la natación, y me vino muy bien para despejar, para concentrarme más, descansar más, estar de mejor humor, y es algo fundamental en todos los aspectos de la vida. Así que un poquito eso. Y también ser muy determinado con lo que tú quieras, porque es una carrera de fondo, el levantarse todos los días, sentarse tú solo y centrarte en los apuntes. Entonces hay que trabajar esas cositas. Muy bien, gracias Cristina. Creo que hay dos puntos, ¿no? Muy interesantes, sobre todo para aquellos que también desde Latinoamérica, o incluso también yo creo transferible a lo que venías diciendo de España, que es, uno, saber que hay veces en donde
hay que compatibilizar y hay que pagar cuentas y hay veces que hay que trabajar mientras que se aspira a un trabajo mejor o a una posición determinada, que refleja, creo, ¿no? Ese contexto que tú has podido más bien especializarte en estudiar y preparártelo, sobre todo intentando ganar tiempo y decir, no, mira, entre más le pueda dedicar, más rápido podría llegar a acceder, frente a casos como también venía diciendo Juan Manuel, de bueno, yo hoy fui trabajando en el sector privado, fui haciendo otro tipo de cosas y ya luego, pues cuando se abrió una plaza, porque el contexto interno del país también cambió, pude acceder. Y luego ese otro elemento que comentabas, de que creo que es muy interesante y por ahí varios podrían llegar a preguntarlo, de cómo hacer el balance con la vida personal, ¿no? Muchos y muchas probablemente tengan pareja, tengan familiares a su cargo o en todo caso compartan, ¿no? Piso o hábitat con otros familiares, hay responsabilidades del hogar, hay responsabilidades con respecto a la vida diaria y claro, en qué momento hacer deporte, cómo comer y todos estos elementos muchas veces se dejan de lado, pero me encanta y te agradezco haberlo dicho porque luego son también ingredientes del éxito de un profesional que puede sostenerse en el tiempo porque es sano o porque tiene, ¿no? También esas válvulas de escape del trabajo. Así que bueno, vamos muy bien de tiempo a la tercera pregunta, que va bastante ligada a esta, pero que quiero matizar un poco con cada uno, que es, ya hemos hablado del recorrido, del punto de inicio, ¿no? De varios elementos, ¿no? Que ustedes han destacado. Y claro, esta tercera pregunta es, si alguien quisiera trabajar de algo, ¿no? O en algo similar a lo que están ustedes ahora, ya sea porque lo van a comenzar y más o menos tienen una idea de qué viene o porque llevan ya un tiempo trabajándolo, ¿cómo les aconsejarían destacar? ¿No? Esto sobre todo pensando de una vez dentro, ¿qué hago? ¿Cómo aconsejarían destacar? ¿Y cómo podrían ellos buscar oportunidades? Es decir, para llegar a donde están ustedes, ¿cómo busco la oportunidad? No solo qué debería tener, sino cómo la busco. Y lo primero que pregunté es, claro, ¿cómo destacan? Una vez dentro, ¿cómo destacas? Si quieren aquí, lo que podemos hacer es volver otra vez con el orden inverso y si quieres, Cristina, aprovechando que venías relatando tu preparación, ¿no? Y tu decisión de decir, oye, ya tengo mis 2 grados, vamos a pasar a preparármelo y en esto, enfocándome en esto, ¿cómo crees tú que sería trabajar en ese rol en el que estás, cómo destacar y cómo buscar esa oportunidad? Vale, pues también un par de cosas que antes no comenté, y es que yo elegí esta oposición porque los puestos, las vacantes son muy, muy diversas. Se puede trabajar en cualquier ministerio de los 23 que hay actualmente en el Estado, pero sobre todo lo que más me interesaba es que tenemos acceso a trabajar en plazas del MAWEC, del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, y también en todos los ministerios que tienen su Departamento de Relaciones Internacionales dentro de las subsecretarías, así como en delegaciones de gobierno, agencias estatales o organismos autónomos. Entonces, es muy interesante porque viniendo de Relaciones Internacionales y Derecho, sí que puede estar muy relacionado a lo que hemos estudiado. Y tal vez desde fuera podemos pensar que el funcionariado es todo igual una vez que accedemos a esas plazas y que da igual el recorrido académico que llevemos detrás, pero eso no es así. También se puede destacar en relación con la pregunta que has hecho, Juan Andrés. Entonces, en el puesto de trabajo que tú accedes, sí que tener en cuenta tu formación académica, idiomas, tu grado, por ejemplo, en el caso de una compañera que trabaja en abogacía del Estado, si tú tienes el grado de Derecho, te pueden habilitar para hacer funciones de los abogados del Estado, para poner. Yo estaba opositando pensando que igual no tenían tanto currículum y no se podía destacar, pero sí que es posible hacerlo. Y es muy interesante también porque dentro del MAWEC se pueden acceder a puestos de Cancillería, incluso, o hacer comisiones de servicio en el exterior. Entonces es muy interesante para todos aquellos internacionalistas como nosotros que estemos interesados, porque sí que yo misma me planteé estudiando la posición al cuerpo diplomático, pero lo veía bastante poco factible debido al escaso número de plazas, a competencia y a los años de preparación. Y al ser 1 a 1 también tiene cantes orales, etc. Entonces, dentro de nuestra formación es muy interesante la posición de GACE, que esas son las iniciales de gestión, y que sí que se puede acceder a trabajar como internacionalistas. Entonces, todo nuestro currículum sí que tendría mucho valor y nuestros idiomas, aunque desde fuera se puede pensar que dentro de la función pública somos un número más, pero no es así. Oye, muy interesante porque justamente has dicho 2 cosas
que a muchos les puede estar pasando, ¿no? Y que yo invito a que también te pregunten en el espacio que abriremos más adelante. Y es, uno, esa idea de muchos internacionalistas e incluso politólogos de quiero ser embajador, ¿no? Y pensar que ese es el único lugar en donde se puede hacer, y si no eres embajador o si no eres cónsul, claro, es que nunca más vas a tocar la diplomacia o las relaciones exteriores, etcétera. Y creo que demuestras muy bien, ¿no? El tener un perfil que bien canalizado y bien enfocada en la plaza, ¿no? De la administración pública o el puesto de administración pública al que podías acceder, no solo tenías claro qué querías, sino qué te permitía hacer eso, ¿no? Y habiendo preparado de antemano qué era lo que había detrás de eso, un poco con lo que conectabas antes de tener gente, ¿no? Que te pueda aconsejar, saber que hay otros caminos, o sea, que no es carrera diplomática embajador y ya está, sino que podrías trabajar en relaciones exteriores, relaciones internacionales, viniendo de otros cuerpos del Estado, ¿no? Que creo que es algo que se comparte en muchos países y que muy poca gente sabe también, ¿no? Y este segundo punto de también ver el perfil que te suelen exigir, ¿no? Y no quedarse con la idea ya prehecha o predeterminada que tenemos, sino averiguar un poco más allá de qué perfiles son los que compiten o los que se exigen. Entonces, perfecto, gracias Cristina. Pasamos entonces a Juan Manuel, que nos puedas comentar, te recuerdo rápidamente, para llegar a ese rol o una vez ya en el rol que tienes ahora, ¿cómo aconsejarías destacar? O sea, ¿cómo pueden las personas destacar? Y luego, para enterarse o para llegar a donde estás, ¿dónde buscan las oportunidades? Vale, en cuanto a la primera pregunta, en cómo destacar en el propio rol, pues precisamente me ayudó mi background polivalente, ¿no? Yo soy un economista que sabe de contabilidad y finanzas, pero tenía ese punto de conocimiento amplio y extenso de las relaciones de América Latina y el Caribe, de haber palpado mucho la región, de conocerla, de hablar los dos idiomas oficiales del organismo. Y creo que eso, pues, tengas lo que tengas, tu formación sea la que sea, si tienes ese plus que añade, pues quizá es el que te da el empujón para entrar en el organismo que tú quieres o dedicarte a lo que tú quieres, ¿vale? Tenemos que tener presente que, por ejemplo, en el mundo de los organismos internacionales, no solamente tienen cabida la gente que estudia relaciones internacionales o la gente que sabe de ciencia política. Es un espectro amplísimo. Hay plazas de ingenieros agrónomos, hay plazas de médicos, hay plazas de gente que sabe sobre ciencias medioambientales, lingüistas, archivistas, traductores, abogados. O sea, tal como existe en la vida normal ese amplio espectro de profesiones, también existen los organismos internacionales e incluso tenemos multitud de organismos internacionales especializados en cosas. Y eso es una puerta de entrada también. Nuestro conocimiento internacional no solamente se puede basar en ciencia política y relaciones internacionales. O sea, una persona que sea, por ejemplo, estoy pensando en alguien que conozco, que sepa mucho de ciencias ambientales y que esté especializado en campañas de protección medioambiental en América Latina y el Caribe. Wow, es un activo que puede tener cabida en bastantes organismos internacionales o en organismos públicos del país del que proceda. Y también no solo cerraros la puerta al sector público, pensar también en el sector privado. Hay salidas en el sector privado. Las grandes corporaciones de los distintos países, estoy pensando en España, pues multitud, yo qué sé, Telefónica, los grandes bancos como el Banco de Santander, el Banco BBVA, las grandes constructoras como FCC o como HL tienen sus propios departamentos internacionales, tienen sus fundaciones que promocionan esa compañía de cara al exterior y que tienen relación con el resto del mundo. Y no solo eso, sino pensar también en el movimiento asociativo, ¿no? Las asociaciones empresariales también tienen, sectoriales, tienen proyección exterior, también aquí en Europa bastante. Y también las asociaciones de trabajadores, los movimientos sindicales también tienen oficinas que conectan con el exterior, que conectan con Europa, y eso también puede ser una salida interesante que a principio nosotros como internacionalistas no pensamos, porque solo pensamos en el sector público, pero que también en el sector privado hay salidas. De hecho, no hace ni 10 días ha habido una compañera que era funcionaria de carrera de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, y se marcha a la Fundación Banco Santander a llevar proyectos con América Latina.
Muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante ese aspecto, por un lado, por esa noción de complementariedad, ¿no? De decir, vale, yo sé de teoría política. Ahora, ¿qué tengo que combinar? ¿Cuáles son las posibles combinaciones con alguna especialización o con alguna experiencia que me permitan, por ejemplo, acceder a más puestos de trabajo, ¿no? El ámbito económico, el ámbito medioambiental, que creo que has explicado muy bien y que, de hecho, en cada vez más países se empieza a demandar especializaciones en ese ámbito, o incluso, como decías, de fundaciones en el ámbito cultural, de inmigración, de integración, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese factor, ¿no? De saber combinar cuestiones que tanto en el sector público como en el sector privado te pueden pedir es bastante interesante. Pasamos ahora a Víctor para que nos comente un poco desde lo que estás viendo, ¿no, Víctor, en la universidad, que ya nos venías diciendo algunas aptitudes, ¿no? O en todo caso algunos puntos de partida, sobre todo iba a decir ánimo, pero es sobre todo de disposición, ¿no? A cómo interactuar en el ámbito universitario, cómo también has visto que podría ayudarte o podrías tú aconsejar a la audiencia para el ámbito de gobierno local, ¿no? De partidos, de política, tienes que hablar con mucha gente, tienes que hablar con gente que piensa distinto, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que tú crees que dentro del partido y el gobierno local y frente a otros te pueden ayudar a destacar? Y luego, ¿cómo se buscan esas oportunidades? ¿Cómo te enteras que hay un puesto de vocal o cómo te enteras que puede ser parte de alguna representación? Bueno, primero, antes de empezar todo lo que quiero decir, me gustaría invitar a cada uno de los oyentes a que se afilien a algún partido. Creo que al fin y al cabo, como lo mencioné anteriormente, los jóvenes o hacemos política o la hacen por nosotros. Al fin y al cabo, no dejamos de ser la generación entrante a la siguiente generación de políticos de cualquier país. Sea quien se quede, quien se vaya, somos los que más pueden, los que más tienden a ocupar esos cargos de poder, ¿no? Independientemente de si sea más progresista, más conservador, más de derechas, más de izquierdas, creo que al fin y al cabo en la política, pese a que no compartas el pensamiento del 100% con un partido, siempre queda la democracia interna para que cada persona pueda expresar su opinión dentro de un partido y ver qué cosas se podría mejorar o qué cosas se podría modificar, ya que al fin y al cabo mucha gente puede llegar a pensar que un partido político es únicamente para abogados, para politólogos, y yo creo que no debería quedarse ahí. Yo en el partido en el que estoy conozco a mucha gente que ha estudiado psicología, que ha estudiado alguna ingeniería, que ha estudiado arquitectura, y creo que eso nos nutre bastante porque al fin y al cabo también se ven otros tipos de enfoques. Tengo una amiga, por ejemplo, que también estudia medicina y también está muy metida también en lo que es el partido, con un cargo también dentro de la organización regional. Así que eso. Respecto a lo que tú mencionabas, bueno, una cosa también que preguntaste también era el tema, ¿cómo destacar una vez estando dentro? Creo que adicionalmente a las habilidades técnicas que puede tener cada persona, creo que no es que sea más o menos importante, creo que es de igual importancia el tema de las habilidades sociales. Creo que al fin y al cabo tienes un producto, tú eres tu producto y tienes que ver cómo venderlo. Creo que eso es bastante principal. Creo que, como dice siempre, todo en esta vida es capacidad y oportunidad. Si tienes la capacidad, pero tú no te abres la oportunidad, no se va a poder. Y si tienes la oportunidad, pero no eres lo suficientemente capaz, tampoco se va a dar, ¿no? Y bueno, ya, por terminar, justo lo que mencionaste, qué habilidades creo que son importantes, pero yo creo que es la mediación, también creo que es tener un temple más neutral, creo que es muy importante no ser una persona tampoco altiva, ni ser una persona que salta por lo mínimo, ya que, como tú mencionaste, te vas a encontrar a muchas personas que no piensan como tú y no por eso van a ser más o menos válidas. Creo que hay que aprender a escuchar las opiniones de todas las personas, porque inclusive también puede ser uno el que esté equivocado y aprender a escuchar creo que no hace menos a nadie. Así que eso. Excelente, Víctor. Justo me hace recordar algo que dijo también Juan Manuel, ¿no? De la disposición a aprender. Y creo que también es esa idea de, una vez dentro, ver cómo funcionan los que ya estaban, ¿no? Y también tener un poco de disposición de sondear cómo se mueve dentro, ¿no? Por ejemplo, una empresa, un partido político, un gobierno local, la administración del Estado, etcétera, y ver, ¿no? Cómo funciona y, vale, qué actitudes y conocimientos tengo y cuáles me podrían faltar y yo podría especializarme o reforzar para, bueno, pues destacar, ¿no? Como tú bien decías, uniendo esa parte de habilidad social, que creo que es algo que no se enseña mucho, pero que luego en el ámbito laboral, ¿no? Es sumamente importante, y esa parte ya más de conocimiento,
¿no? De formación, de saber hacer, etcétera. Entonces, bueno, vamos a pasar, gracias a los tres, por sus recorridos transmitidos y compartidos aquí. Yo tengo varias preguntas que quisiera ir también complementando, pero vamos a dar paso a la audiencia, que gran parte de la idea lo pueden escribir en el chat, cualquier persona que nos esté escuchando, por si no están fuera en la calle o de repente intentando romper el hielo al inicio. Yo animaría a todos, a todas, a preguntar, ¿no? Hemos hablado del sector privado, hemos hablado de cómo prepararse, ¿no? Para un concurso público, un puesto en la administración del Estado, hemos hablado de cómo compatibilizar la vida personal con la profesional, hemos hablado de qué tipo de habilidades se necesitan para diferentes ámbitos, cómo complementar áreas, también dónde buscarlo, ¿no? Saber el tema de contactos, saber el tema de plataformas. Bueno, yo doy, no sé si quieren alguno pedir la palabra o si no, ponerlo en el chat, las preguntas que puedan ir teniendo interés para preguntar a nuestros invitados. Un poco también por motivar, diría que muchos de los que están son de América Latina y de otros espacios, probablemente quieran preguntar o tengan en la mente, ¿no? Preguntar, oye, ¿cómo trabajo en mi gobierno tal? Pues por ahí la parte un poco más de procedimiento jurídico no la podamos saber, perdón, de todos los países, pero muchos mecanismos, como ya ustedes ven, son bastante similares y muchas dinámicas del mundo laboral son bastante universales, aunque no sean específicamente exactas. Entonces les animo a todas las personas a preguntar o a comentar, por ejemplo, si tienen pensado hacer un máster o están acabando la carrera y están entre alguna u otra opción, pues que ellos también les puedan contar un poco qué percepciones hay. Somos bastantes, o sea que yo creo que alguien, ¿no? Animo, vamos a dar un pequeño tiempo para ver si se animan a preguntar a alguna persona y dedicar este espacio a eso. Pueden ponerlo en el chat, repito, porque vi que acabo de aceptar un par que entró. Puede que si no, nos tuvieran en modo podcast, ¿no? Mientras van haciendo algo y nos van escuchando y por ahí lo de preguntar no se lo esperaban. Bueno, si les parece, yo para también motivar a que pregunten, ¿no? Yo quería preguntar un poco el tema a los tres, si quieren lo vamos un poco más abierto, ¿no? Para que puedan hablar los tres. Tema contactos, claro, ¿cómo se buscan contactos? ¿No? Es decir, una vez llegamos a un espacio, sabemos que hay determinados tipos de perfiles. ¿Con quién hablo? Hablo con el que parece que habla mucho, hablo con el que parece más importante, hablo con la que parece que hace todo, hablo con la que está detrás bambalina, porque el que habla en público no es el que me va a hacer caso, sino el secretario o secretaria o tal, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enteramos de las oportunidades a partir de los contactos, ¿no? Si quieren pueden abrir el micrófono cualquiera de los tres y lo vamos hablando. Pues si quieren empiezo yo. Desde mi punto de vista, creo que es en el ámbito político. No voy a hablar sobre otros ámbitos porque creo que pues, desconozco, pero en el ámbito político yo creo que es importante hablar con todo el mundo. O sea, hay mucha gente que dice, hablo con el que yo creo que el cotar, no. Creo que es imprescindible hablar con todo el mundo, porque algo que también se valora es el tema de la llegada que tiene una persona sobre otras, ¿no? El hecho de la influencia que puede tener una persona sobre otra. Y yo creo que básicamente es eso, el hecho de llevarte bien, como lo mencioné, el hecho de habilidades sociales, el hecho de poder llevarte bien y tener temas en común con otras personas, y también el tema de ser relacionarte. Ok, ok. Bueno, mira, aquí tenemos una primera pregunta. Si quieren, Juan Manuel, Cristina, terminamos esa pregunta y pasamos a la que nos pone Ailén, que ahora se las comento. En el hilo de lo que estabais diciendo, yo creo también que es muy importante, ya lo he dicho antes, que no se pierde el tiempo escuchando a todo el mundo. Da igual el puesto el que tenga, quizá muchas veces, bueno, no sé si habrán visto alguna vez el capítulo este famoso de Los Simpson, donde Krusty el payaso se hace miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Al final, la clave para conseguir lo que ellos buscaban no era hablar con la gente importante. La clave era el señor de la limpieza. Entonces, no despreciéis jamás el consejo o la sabiduría de cualquier persona, se dedique a lo que se dedique. Siempre se puede sacar algo bueno de ello
y siempre puede pasar que esa persona, el tendero de tu barrio, el hermano de tu profesor del colegio, conozca a alguien que sea la clave para conseguir algo que tú necesitas. Muy bien. Cristina, si quieres, sí. Yo también un poco, como comentaba Juan Manuel, en mi caso que soy de una zona pequeña, a través de redes de contactos, pues lo que decía él, gente del barrio, amistades, conocidos, pues he conseguido trabajos o situaciones un poco inesperadas simplemente por el hecho de preguntar. Cuando menos te lo esperas, pues necesitan gente, surgen cosas, así que no tener miedo de preguntar, echarle un poco de morro, ser bastante extrovertidos, porque nunca sabes cómo puedes colaborar con alguna asociación y qué puede salir a raíz de aquello, cuándo puede necesitar a alguien para un trabajo, así que mi consejo es un poco no tener vergüenza a preguntar si necesitan cosas a cualquier organización, empresa, ya sea a nivel de prácticas, a nivel laboral, aunque no vean ofertas laborales, siempre estar un poco investigando y sin ninguna vergüenza y hablar con todo el mundo y mantener sobre todo tus amistades y relaciones de la universidad también lo veo que es algo importante, porque aunque pasen los años, todos vais a andar en continuo movimiento laboral, como así decirlo, buscando nuevas experiencias, nuevos empleos, así que no perder tampoco esas relaciones. Y a veces eso también es más sencillo tener redes de apoyo en sitios pequeños como el mío a ciudades tan grandes como Madrid. Entonces, aun donde menos os lo esperéis, igual os surgen oportunidades. Excelente, muchas gracias, Cristina. Tenemos entonces esa primera pregunta que yo creo que también conecta con algunas cosas que han dicho los tres ahora. Dice Ailén Gómez, buenas tardes, soy de Argentina, estudiante de la licenciatura de Estudios Internacionales. Mi pregunta es, dice ella, con respecto a las ONG, ¿no? A las organizaciones no gubernamentales, ¿qué tipo de pasantías o prácticas debería realizar para destacar en el ámbito diplomático, probablemente ligado con estas ONG? Y también qué tipos de consejos me podrían dejar a ella en base a su experiencia. Yo creo, bueno, Ailén, si nos quieres compartir, por ejemplo, si eres de Buenos Aires o de otra zona, creo que conectaría muy bien con lo que ha dicho Cristina de hay veces que no vienes de la capital o que no vives constantemente en la capital del país, donde se supone, ¿no? Tenemos todos metidos en la cabeza, que es donde se mueve todo, sino que hay formas de conectar y de participar en otros espacios. Entonces, bueno, Ailén nos pregunta esto, qué tipo de pasantías o prácticas debería realizar para conectar con el ámbito diplomático y qué consejos desde su experiencia le darían en este ámbito diplomacia ONG. Si quieren, cualquiera de los tres lo vamos repartiendo. Empiezo yo misma. Sí, adelante. Un consejo que me gustaría darle a Ailén y que me hubiese gustado tener yo durante la carrera es que mientras seas estudiante busques voluntariados, te muevas, vayas tocando distintas ramas para ver qué te gusta y también estás cogiendo experiencia laboral de cara a trabajar en una ONG o en un futuro en cuerpos diplomáticos. Así que los voluntariados siempre están muy bien, suelen acoger a bastante gente y, y estar muy activo durante la carrera, no esperar los últimos años a hacer prácticas oficiales o buscar ya un trabajo, ser activo durante la carrera en asociaciones, ONGs o asuntos similares. Ese sería mi consejo para empezar. Muy bien, Cristina. No sé, Víctor, Juan Manuel, si quieren agregar alguna cosa. Juan Sí, Manuel, sí. yo le diría eso, me parece muy buen consejo lo que ha dicho Cristina, de estar atento, de estar activo a lo largo del tiempo que está en la carrera y también de mirar, por lo menos en América Latina, ustedes tienen la posibilidad de que existen bastantes programas de intercambio veraniegos. Nuestro verano de nosotros aquí en el norte, a su invierno de ustedes con muchos de los países, pero con países que ni ustedes se imaginan, o sea, por ejemplo, con China, con Corea del Sur, con Japón, con Taiwán, con Malasia, con cualquiera de los países europeos que ustedes quieran, con Canadá o con los Estados Unidos. Tienen programas de corta duración en los que pueden hacer ustedes un intercambio de verano de unas pocas semanas y la verdad es que eso es muy enriquecedor y puede ser la apertura de una puerta hacia el mundo internacional, porque nos puede llevar, a lo mejor nadie pensó en ese momento en estudiar cosas sobre Corea del Sur, y esas 3 semanas que pasó en Corea del Sur le abrieron a conocer la Asociación de Amigos de Corea del Sur en Argentina,
que por medio de eso le llevó a realizar unas prácticas en una fundación que lleva temas de conocimiento entre los países asiáticos y Argentina. Y entonces, voilà. Muy bien, gracias Juan Manuel. Víctor, ¿alguna cosa también que dentro del ámbito universitario frente al político te suene, ¿no? También en la experiencia migrante. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que después de lo que han dicho, que no hay mucho que agregar, sin embargo, eh, mencionaré esto, yo tengo amigos de Perú y de España que también están muy interesados en lo que es la diplomacia, amigos que ya han postulado y se han quedado a décimas, perdón, centésimas de entrar. Y lo que sí mucho me mencionaban era el tema también, por ejemplo, en España, por lo menos, si mal no recuerdo, el MAUEC ofrece una serie de vacantes para poder hacer las prácticas en alguna embajada de España dentro de otro país, creo que lo mencionaba, como especie de voluntariado. Perdóneme si lo he entendido mal, pero eso, que yo considero, por lo que me han comentado y experiencias de otros amigos míos, creo que también tiene un poco de peso a la hora de hacer las entrevistas y eso. Muy bien. Perdonad que estoy viendo que algunos están agregándose también y por eso miraba la pantalla, pero gracias, Víctor, también. Yo creo que es importante, ¿no? Un poco para unificar y para pasar a la siguiente pregunta que nos ha llegado, es el pensar también un poco en, ¿vale? ¿Qué me puede atraer más? Por ejemplo, quiero un intercambio en Europa, ¿qué becas hay en Europa? Quiero tener un poco de experiencia en mi país y en mi localidad para luego pasar a otros espacios, también es muy válido. Yo incluso recomendaría, ¿no? Uniendo algunos puntos que han dicho nuestros tres invitados especiales, es, por ejemplo, ver quiénes hacen qué, ¿no? Y en Argentina creo que tienes muy claro que, por ejemplo, tienes el CARI con su programa de voluntariado joven, tienes CERI, que también lleva un montón de cosas, tienes Córdoba Global, que ofrece algunas especializaciones, tienes intercambios de la Unión Europea con Argentina, tienes intercambios y becas de verano o de aprendizaje de idioma con Estados Unidos y con China. Entonces, y que te pagan, ¿no? Te dan una manutención bastante amplia, algunos de un mes, algunas de una semana, incluso prácticas. Hay becas, ¿no? De fundaciones españolas, que a quien esté interesado luego nos puede escribir para nosotros también, crear contenido en este aspecto, ¿no? De, por ejemplo, la Fundación Carolina. Hay otras becas, ¿no? Puntuales de universidades, porque la Fundación Carolina es verdad y esto no lo digo, no, luego me van a decir la Fundación Carolina, bueno, a ver qué tal, pero es cierto que la Fundación Carolina pues tiene diferentes programas y algunos son parciales, ¿no? La beca, otros te pagan la beca pero no la manutención, etcétera, pero existen. Entonces habría que, ¿no? Como consejo que une lo que han dicho nuestros tres invitados, habría que también pensar en quiénes hacen qué, ¿no? Si quiero ir a España o me quiero ir a Estados Unidos o quiero trabajar localmente, ¿no? Por ejemplo, la red APE, que tiene muy buenas delegaciones en toda Argentina, pues son espacios donde comenzar, ¿no? O también, ¿no? El spam publicitario, estar pendientes con nosotros para este tipo de eventos y seguirnos enterando, ¿no? De la trayectoria de muchos. Pasamos con Matías Guaymas, perdonadme Matías si no se pronuncia así, también dice que es de Argentina, estudia relaciones internacionales y su pregunta es acerca de si conocen algún programa de estudio o especialización para hacer en España de manera virtual o en qué universidades me recomendarían buscar. Bueno, un poco lo que yo venía diciendo, pero creo que como venía diciendo también Juan Manuel, hay muchas cosas. No sé si quieren, por ejemplo, especificar alguno que conozcan. Cristina, que también ha tenido la experiencia, ¿no? Te doy la palabra a ti de primero de la Universidad de Distancia. Cuéntanos un poco qué le dirías a este chico. Hola Matías, pues como yo comentaba, yo acabé el grado de Derecho por la Universidad Nacional de Educación de Distancia de España, la UNED en las siglas, y te quería comentar que tienen muchos cursos de extensión universitaria online y que son muy interesantes para lo que tú comentas, aunque también soy consciente de que otras universidades españolas pueden tenerlos, pero como la UNED está especializada en hacerlo a distancia y con clases online, es muy interesante que busquéis. ¿Por qué? Porque tiene especializadas en Derecho y luego en la rama de Derecho Comunitario, de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y también de Ciencias Sociales. Yo, por ejemplo, realicé hace unos años un curso de Derecho Migratorio y de la crisis migratoria del sur de Europa. Te dan una certificación y el precio varía de estos cursos. Algunos son incluso gratuitos y otros te pueden costar pues, de 50 a 100 euros. Creo que no habría ningún problema para gente que vengáis de Latinoamérica para cursarlos, creo que es para cualquier persona. Así que os invitaría un poco a investigar en la página web de la UNED porque hay muchísimos cursos que se van reponiendo a lo largo de todo el curso académico, que os vais inscribiendo, lo vais haciendo a vuestro ritmo, con tutores online,
y está muy bien porque hay muchos del ámbito de ciencias sociales y es muy interesante. Y cada año son diferentes o incluso se pueden repetir y son de créditos universitarios, así que es interesante porque son oficiales. Ese sería mi consejo un poquito. Muy bien, gracias Cristina, muy interesante sobre todo porque mucha gente no conoce la UNED, más allá de que algunos se hayan familiarizado con la homologación, ¿no? de los papeles y de los títulos para acá o de la prueba de acceso, es una opción interesante. No sé, Juan Manuel, Víctor, si han escuchado o también podrían aconsejar de alguna en base a su experiencia. Yo lo que sí puedo aconsejar, más que nada creo que bueno, el Banco Santander ofrece diversos tipos de becas para alumnos de Latinoamérica, así que creo que entrando al portal, creo que hay una infinidad que te puedes encontrar y ahí seguramente alguno te puede servir. Así que mi consejo iría por ahí. Perfecto, gracias Víctor, gracias Cristina también por ponerlo en el chat, muy bien. El nombre de la universidad, Juan Manuel. Yo lo mismo que ellos, la UNED, y creo que también es interesante la oferta formativa que tiene otra universidad que tenemos aquí en España, que es a distancia, que es la UOC. La UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, que está en el norte del país, en Cataluña, y que también es una universidad con prestigio y que tiene prácticamente todas las titulaciones a distancia. O sea que ustedes las pueden seguir tranquilamente en su propio tiempo y sin problemas de tener que venir hasta aquí para estudiar. Eso es, gracias Juan Manuel. Animo que todavía tenemos un margen de tiempo para que si pueden hacer otras preguntas. Yo agregaría también, ¿no? Si mal no me equivoco, la UNIR, ¿no? En La Rioja, la Internacional de La Rioja también tiene programas fuera. Y creo que, y probablemente cualquiera de nosotros cuatro, ¿no? Ha estado familiarizado hasta cierto punto con estos cursos, es las plataformas como edX, Coursera, ¿no? HarvardX, que muchas veces ofrecen con titulaciones respaldadas por universidades ofrecen una formación que puede ser de bastante ventaja a precios, muchos de ellos muy accesibles, ¿no? $25, $20 para títulos de cursos, etcétera, y que también permiten, y esto yo creo que va muy ligado a lo que decía también Juan Manuel antes en la segunda pregunta, es saber internacionalizarse, es decir, saber qué se piensa en otro sitio, hablar el idioma de otro sitio, ver un poco qué hay fuera de nuestras fronteras para también poder aplicarlo en nuestra localidad, pero luego también estar familiarizados si salimos. Y como decía Víctor, hay muchísimas fundaciones, bancos, etcétera, que en Estados Unidos, en Europa, en China, en muchos espacios, dan oportunidades para salir fuera. Y yo, mientras, un poco también por aprovechar el tiempo, antes de ir cerrando, vuelvo a animar a todos a aprovechar de hacer sus preguntas desde los países, incluso desde los que estén, ¿no? Intentando buscarlo ahí o queriendo venirse a Europa. Y yo aprovecho de preguntarles a los tres el tema idiomas, ¿no? Que ha salido varias veces. Claro, yo, por ejemplo, y lo digo también por si alguno se siente identificado o identificada, soy bastante malo con los idiomas, ¿no? Y me costó mucho tener un inglés relativamente decente, ahora aprendiendo chino también con cierta dificultad. Entonces, claro, ¿cómo desde su experiencia recomendarían, o frente a esos obstáculos de, bueno, me cuesta tal, cómo recomendarían aprender o practicar idiomas, ¿no? Si quieren empezamos, ¿no? Si les parece, con Juan Manuel, que justo había comentado que manejaba los dos idiomas, que también le ha permitido, ¿no? Destacar en esa selección de la CEGIP y en otros ámbitos. Cuéntanos, si quieres, para empezar, cómo ves ese tema de abordar y aprender idiomas. A ver, yo es que tengo un defecto, es que me gustan los idiomas, entonces, Bueno, también nos sirve. ¿sabes? Pero también les digo que, por ejemplo, hay un idioma que yo utilizo por obligación, que es el inglés, que es un idioma que no me gusta para nada, pero lo utilizo por obligación y ese es porque no queda más remedio que saber utilizarlo. Pero sin embargo, también les digo que cualquier idioma que nos guste puede ser una oportunidad de trabajo futuro. Da igual que en mi país no haya mucha gente que quiera aprender árabe, o que quiera aprender coreano, o que quiera aprender japonés, o que quiera aprender, yo qué sé, finlandés. Si a ustedes les gustan, denle duro, aprendan y seguramente sea un activo que van a poder utilizar en el futuro. Y también, si vemos que el idioma nos resulta difícil aprenderlo y nos cuesta y tal, perseverancia. Yo les digo, estoy ahora aprendiendo chino, mandarín, no he visto una cosa más difícil en toda mi vida y perseverancia es lo único que les puedo decir.
Muy bien, gracias Juan Manuel. Sobre todo con esta idea, ¿no? De pensar también qué te piden el trabajo, pero luego hay determinados idiomas que por el hecho de que son poco comunes, ¿no? Por ejemplo, en el espacio en donde estamos, te pueden catapultar muy bien como perfil, ¿no? De repente hablar en El Salvador o en Nicaragua o en Panamá, hablar ruso, pues de repente puede ser llamativo luego, más adelante, ¿no? Víctor, si quieres agregar algo, por ejemplo, en esa línea, ¿no? De como persona que conoce los dos mundos mientras está en la universidad y frente al gobierno local. De cada gobierno local, la verdad es que yo creo que, bueno, independientemente creo que de cualquier ambiente en el que uno se encuentre, creo que hoy en día el mercado laboral en general es súper competitivo y al fin y al cabo la cantidad de idiomas que tú sepas te puede abrir un millón de puertas. Eh, Creo que hoy en día el inglés ya no es solo necesario, sino obligatorio tenerlo y mientras más idiomas puedas saber, como el caso de la diplomacia, que creo que es súper necesario, saber más de 3, 4 idiomas. Y en el ámbito de un partido político, pues bueno, respecto a lo que es España, pues sí que te puede abrir muchas puertas a nivel de lo que es el Partido Popular, bueno, en mi caso, el Partido Popular Europeo o algún partido que también tenga algún tipo de salida a nivel Europa, ¿no? Muy interesante esto que comentas, porque probablemente muchos y muchas de las que están aquí piensen, ¿no? En dedicarse a la política local y de repente digan, bueno, los idiomas pues quizás no son tan relevantes, pero claro, luego, ¿a quién van a mandar afuera a hablar con otros partidos? ¿O a quién van a mandar Exacto. a hablar con el sector privado? ¿A quién van a mandar a hablar con algún inversor externo que venga? ¿No? Entonces, en ese sentido, yo creo que has reflejado muy bien el caso español, que creo que es bastante transferible a América Latina. ¿Cuántos no hemos visto a nuestros presidentes, ministros, representantes políticos hablando pésimo inglés o hablando pésimo francés o no, o bueno, y a veces costándole en español y que yo creo que podría resumirse muy bien en cómo se hace un valor agregado con algo importantísimo que has dicho, Víctor, que creo que sería un buen aprendizaje para todos y todas, y es el inglés ya no es un valor agregado, se da por hecho que hay que hablar inglés. O sea, se da por hecho de que lo tenemos que tener o mínimamente defendernos, ¿no? Y ahí es donde entra el chino, el árabe, el ruso, el portugués, ¿no? O el francés para poder diferenciarnos. Vale, pues si no hay más ninguna pregunta, yo creo que lo podemos ir dejando. Ah, por supuesto, Cristina, perdón, te había cortado. Adelante. Yo quería dar consejos sobre todo para aprender idiomas, porque yo como Por tú, supuesto. como Juan Manuel, yo también estuve estudiando chino mandarín y os quería decir lo que os dije antes con las asociaciones. Mientras estéis en la carrera, aprovechar para estudiar idiomas, no lo dejéis para luego, porque seguramente vuestras universidades tengan servicios de clases de idiomas a nivel más económico que luego en clases privadas. Yo en mi caso con la Universidad Autónoma estuve con clases de chino mandarín que tenían un precio mucho más económico que en cualquier otras clases, así que aprovechad también iros de intercambio de Erasmus a cualquier país del mundo porque el idioma lo vais a aprender usándolo en entornos en el que os veáis más solos, en el que no podáis hablar castellano. Yo en mi caso en el Erasmus en Italia los exámenes eran orales, tenías que aprender por narices a expresarte, a forzarte y sobre todo tampoco menospreciéis el francés en el ámbito del cuerpo diplomático porque yo es un idioma que deseché ya en el instituto y luego me arrepentí a la hora de pedir esas prácticas o esas becas para el MAWEC porque lo tenían bastante en cuenta. Así que tener en cuenta también el francés y animaros y sobre todo forzaros a situaciones en las que tengáis que utilizar esos idiomas. Gracias, Cristina. Importantísimo, ¿no? Esto que decías de practicar. Porque, claro, si tenemos todo el verbo to be y otras reglas gramaticales, pero no las hemos puesto en práctica, cuando nos vaya a salir a hablar va a salir cualquier cosa, ¿no? Y muchas veces es importante un poco, como se dice, lanzarse a la piscina, ¿no? Arriesgarse, tener un poco, como decía también Víctor, de mucha espontaneidad y hablar con todo el mundo para precisamente destacar, pero a la vez practicar y seguir reforzando, ¿no? Acabamos de compartir ahí en el chat una academia, bueno, una academia, no, una plataforma de formación en idiomas que tiene la Unión Europea, que de hecho, si mal no me equivoco, varios de sus cursos o formaciones son gratuitos y de libre acceso, o sea que no hace falta ser de la Unión Europea ni nada que ver o residir en la Unión Europea, y creo que puede ser de interés para muchos. Y luego recordarles también en todas estas plataformas de como Coursera, etcétera, hay formación en idiomas, ¿no? Hay incluso universidades públicas que los ofrecen, asociaciones, fundaciones, como decía Cristina, e incluso becas de formación que el propio gobierno de sus países podría llegar a dar, ¿no? Y que también son bastante interesantes.
Entonces, bueno, dando margen a ver si alguien de último momento manda una pregunta, voy agradeciéndoles nuevamente por participar con nosotros, por compartir y transmitir su experiencia, por reflejar que como jóvenes sí se puede, ¿no? Sí hay un horizonte y una salida laboral posible, que hay algunas cosas que toman más tiempo, otras que no, hay algunas cosas que en determinados contextos funcionan, hay otras que hay que ser, ¿no? Como bien decían todos, perseverantes y resilientes e intentar buscar, ¿no? Buscarse la vida, como decimos también en España, pero luego también por otro lado, contactar, ¿no? Y estar dispuesto a hablar con la gente para saber dónde están esas oportunidades. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Víctor, Cristina, Juan Manuel, por su tiempo, por el espacio, por compartir esta experiencia. Les recuerdo a todos y todas que mañana tenemos otra sesión de otra mesa que va a estar dedicada, enfocada, por un lado, a la investigación, ¿vale? A las investigaciones, a la academia, a ser profesor universitario, investigador internacional, a hacer proyectos de divulgación científica, pero también vamos a hablar sobre proyectos de seguridad, vamos a hablar sobre cómo trabajar en organismos internacionales con el sector privado, combinado con proyectos de investigación en terreno, cooperación internacional, que es un ámbito también muy interesante para politólogos e internacionalistas, así que no se lo pierdan, que tenemos también invitadas e invitados especiales para eso. Así que bueno, yo creo que lo dejamos hasta acá. Muy agradecido nuevamente, gracias a la audiencia por quedarse hasta el final. Y, vale, aquí hay una pregunta, ¿ves? Justo, ¿compartirán un enlace para acceder? Sí, lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Se los vamos a enviar, ya que tenemos la lista de inscritos. Una vez que lo subamos a nuestro canal, se los vamos a enviar para que puedan repasar y ver toda la grabación, tanto de la sesión de hoy como la de mañana. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a la audiencia también por quedarse hasta el final, a los ponentes y pasen feliz tarde.